Bien, saludos estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Biología de segundo grado, siendo hoy lunes 29 de marzo. Vamos a continuar la clase justamente del tema que hemos dejado en la anterior clase, que corresponde a sensaciones, o lo que es lo mismo, sistema sensorial. Ya habíamos hablado del sistema sensorial, que habíamos indicado que los seres vivos, incluso el ser humano, perciben cambios y señales del mundo que los rodea a través de estructuras especiales. Los receptores sensitivos son esas estructuras especiales. También captan variaciones en el medio interno de su propio organismo a través de estos sensores. De manera que los sensores no simplemente nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, con nuestro entorno, sino que también nos permiten evaluar cómo está funcionando nuestro organismo internamente. Una pieza fundamental de ello, te había indicado, era el cerebro, ¿no? Que coordinan esos receptores sensitivos. A esos receptores receptivos son denominados como el olfato, el gusto, mira, al tacto, oído y visión. Además, habíamos indicado que en qué consiste la sensación. Su concepto en ese momento fue la fisiología sensorial al estudiar los procesos por los cuales el mundo exterior e interior actúa sobre sus receptores específicos, conducen a impresiones sensoriales. La suma de estas impresiones constituye una sensación. Esto lo podemos resumir, ya te había indicado en la clase pasada, como estímulo. O sea, la capacidad de nosotros percibir esos estímulos, bien sea de forma exterior, a lo cual le vamos a decir estímulo externo o estímulo interno. Entonces vamos a ir aclarando la situación. Ya te había indicado de que esta sensación básicamente son estímulos. Esos estímulos pueden ser externos, que básicamente esos estímulos externos se ubican en el entorno. No te olvides de eso. Y ese entorno es lo que nos da nuestra capacidad de relación. Vamos a ponerlo con mayúscula sostenida. ¿Ves? Cada vez que estemos haciendo referencia a la capacidad de relación, es justamente a cómo vamos a actuar frente a los estímulos externos. Ahora bien, tenemos también otro tipo de estímulos que son los internos. Y esos internos son los que ocurren dentro de nuestro organismo. Así que básicamente a eso tenemos la sensación. También habíamos indicado, bueno, que estos estímulos pueden ser de condición general, como también puede ser de condiciones especiales. En condición general está diseminado por todo lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Se habían estudiado de que eso en condición general serían los somáticos, los propioceptivos y los viscerales. También analizamos, dadas otras fuentes de que dan otro tipo de clasificaciones, pero que a la final coinciden en puntos comunes, que son las que nosotros hemos señalado aquí, que son somáticos, propioceptivos y viscerales. En el caso de los somáticos, ya creo que habíamos indicado, creo no, estoy plenamente seguro de que lo estudiamos. En el caso de los somáticos, se lleva todo eso reducido a la piel. ¿Te recuerdas? Ajá. Un órgano importante es la piel, quien cubre todo nuestro cuerpo. Aquí lo vamos a poner, muy importante, la piel. Fíjate, ajá, habíamos hablado de la piel. En este caso de la piel, te había indicado de que, bueno, a través de la piel tenemos el táctil, podemos tener presión, además nos da facultades térmicas, y no solo eso, sino que podemos recibir el dolor. Podría decir nociceptor o nocioreceptor. Ambos términos están correctos, ambos términos son válidos y se pueden utilizar. Todo depende del gusto. En nuestra lámina utilizamos el nociceptor. El nociceptor es la facultad de la piel recibir esos dolores internos.
que también te había indicado de que esos son señales y síntomas, bueno, sí, señales y síntomas para determinadas enfermedades que nuestro galeno puede determinar. Y teníamos los propioceptivos, que son los encargados del equilibrio y el movimiento. Además, habíamos hablado de las viscerales, ¿no? Todo esto en su forma general. Ahora, en sus formas especiales, cuando decimos general, bueno, decimos general es porque no hay un punto específico del cuerpo humano donde acontece o se dé lugar ese estímulo. Por lo menos en la piel, bueno, fíjate tú, a lo largo y ancho del cuerpo. Eso está designado por todo el cuerpo. El movimiento y la facultad de equilibrio también está designado por todo el cuerpo. ¿Ves? Son cosas que están designadas por el cuerpo, igual que las vísceras. Las vísceras, bueno, imagínate, tenemos que hablar de una víscera en particular para indicarlo, pero todo el conjunto de esos órganos son vísceras. Mientras que el especial ocurre el milagro del estímulo en un sitio específico. Con lo cual, nosotros ahí le hemos determinado que era el olfato, el gusto, la visión, audición y equilibrio. Ajá, creo que habíamos indicado el olfato. El olfato se había avanzado en ese sentido y quedaba por analizar el gusto, visión, audición y equilibrio. Entonces vamos a examinar el gusto en esta otra oportunidad. Hacemos un clip, esperemos que esto esté funcionando correctamente. No está funcionando correctamente, nos regresamos aquí. Vamos a ver si ahora sí funciona correctamente. Sin embargo, vamos a borrar todo esto que tenemos por acá y seguimos. Recuerda que estamos con el olfato. No pierdas de vista que eso es lo que vamos a analizar. No, disculpa, el sentido del gusto. Vamos a ver si es el sentido. Vamos a ver. Sí, evidentemente era el sentido del gusto. Disculpe, estimado estudiante. Entonces volvemos a dar un clic para tener acción sobre el asunto. Ajá. Ay, no vamos. ¿Qué pasa? Que no quiero. Wow. Wow, ¿qué pasa? Ahora sí, ¿verdad que se nos? No, vamos. Veamos. Ok, este es el olfato. Ok, ya habíamos hablado un poquito que tengo. Y me voy. Ajá. Un poquito de paciencia, estimado estudiante, que no, de verdad, aquí está, gracias. Muy bien, ahora sí, tenemos control total. Recuerda que vamos con el gusto. Nuestras primeras referencias son las que vamos a utilizar en nuestra separata, lo cual nos indica lo siguiente. El sentido de gusto se encuentra en la lengua. La lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca o la cavidad oral. La sensación que un alimento produce en el sentido de gusto se llama sabor. Es interesante esto, ¿no? La sensación que un alimento produce en el sentido de gusto se llama sabor. Ahí tenemos la primera orientación. Además, en nuestra separata nos indican lo siguiente. El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, las cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunos se encuentran en el paladar. Su sensibilidad es variable. La lengua presenta una estructura denominadas papilas que se confieren su aspecto rugoso. En ella se encuentran los botones gustativos donde se asientan los quimiorreceptores junto con las células epiteliales que les sirven de sostén. Entonces vamos a dar unos breves minutos para que usted entonces haga su proceso de copiar de forma inteligente. Recuerde que, estimados estudiantes,
en esta semana finalizan las clases. En esta semana deben entregar el portafolio. Te estarás preguntando cuándo va a ser nuestro examen final. Nuestro examen final está ubicado para el día viernes, después de las 2 de la tarde. Porque el día viernes vamos a tener nuestra última clase de repaso. Una vez concluida la clase de repaso, vas a tener todos los conocimientos frescos que al toque te lo voy a preguntar en el examen final. Entonces, es bastante estratégico el examen final que sea el día viernes después de las 2 de la tarde. Porque antes tenemos nuestra clase de repaso. ¿Y cuándo vas a entregar el portafolio? El portafolio debes entregarlo antes del día domingo. ¿Cómo haces para entregar el portafolio? Le sacas copia a tu cuaderno de trabajo, ese conjunto de fotos lo mandas por la red social que se llama WhatsApp. Hay una pregunta que me están haciendo por acá, vamos a ver cuál es la pregunta. Profe, ¿y el examen que dimos? El examen que dieron corresponde al examen parcial. Ay, te explico. Mira, la calificación definitiva del curso, vamos aquí, calificación. Ok, la calificación definitiva. Ok, la calificación definitiva consta de los siguientes elementos. El primer elemento, el examen que ya realizaste, eso se denomina examen parcial. Eso es lo malo de no asistir al primer día de clase. Y luego la segunda calificación que vas a tener durante el desarrollo de este curso la hemos denominado participación. Y no es cualquier participación, una participación online. En esa participación online tiene dos elementos que lo van a sustentar, sustentadores pues. Esos dos elementos son la asistencia más el portafolio. Ahí lo tienes. Atento, por favor. Los dos elementos constituyen la participación online, tanto la asistencia como el portafolio. Y el tercer elemento es el examen final. Entonces, ¿cuál va a ser tu calificación definitiva? La calificación definitiva del curso consiste en el promedio aritmético de esas tres calificaciones. Y esa es tu calificación definitiva. Vamos a ponerlo por aquí para que lo tengas presente y lo copies. Y de esto respondo tu pregunta puntual. ¿Qué fue lo que hiciste anteriormente? Pues hiciste el examen parcial. Vamos aquí a corregir que hay un error ortográfico. Te ruego un poquito de paciencia. Vamos para acá y corregimos. Entonces es un examen parcial. Ya está listo. Ahora está corregido. ¿Ves? Entonces atento a eso pues. Ya vamos entonces a dejar unos breves minutos para que hagas tu proceso de copiar esto que está acá. ¿Oíste?
Bien, seguimos examinando un poco más. Fíjate que te he traído esta ilustración referente a las papilas gustativas, las encargadas de darle sabor a nuestro bolo alimenticio. Observa, por favor, existen tres tipos de papilas, ¿no? Tenemos la papila caliciformes. Estas papilas captan los sabores amargos. Hay otras papilas que son los filiformes, son receptores táctiles y captan la temperatura. Y esta papila son los fungiformes, son sensibles a los sabores dulces, ácidos y salados. Disculpa. Además, ellas tienen una distribución geométrica en la lengua. Se encuentran justamente en ciertas zonas muy particulares. Por lo menos las papilas califormes están en su parte, mira, acá posterior, al fondo pues de la lengua. Ya pues. Mientras las filiformes se encuentran justamente acá, podemos decir en su término medio. Y las fungiformes están justamente en la punta de la lengua. Ahí puede estar. Y justo en la punta de la lengua es donde captamos los sabores dulces, ácidos y salados. Interesante, ¿no? Dulce, ácidos y salados. Porque los amargos se están ubicando justamente en su parte de al fondo de la lengua. Recuerda que estas papilas son corpúsculos gustativos de la lengua. Eso no hay que tenerlos presentes. Y seguimos, mira. Ahora nuestra separata está dando una clara definición de las papilas gustativas. Atento, esto es de nuestra separata. Papilas fungiformes, tienen forma de hongo y se encuentra distribuida en la parte anterior del dorso y bordos laterales de la lengua. Estamos hablando de la fungiforme, esta que están aquí, ¿ves? Son sensibles a los sabores dulce, ácido y salado. Muy bien, ya lo teníamos. Las papilas califormes o lenticulares tienen forma de cáliz, de copa, y se distribuyen cerca de la base de la lengua tomando una V, captan los sabores amargos. Esta es la V, mira, ¿ves? Aquí la tienes. Muy bien. Y ahora tenemos la papila filiformes o cónicas. ¿Ves? Tienen forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua, a diferencia de las papilas fungiformes y califormes, no tienen función gustativa. Solamente son receptores táctiles y captan la temperatura. Aquí queda distribuidas las funciones de las papilas. Entonces vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que usted haga sus anotaciones inteligentes.
Bien, respondiendo una pregunta de uno de los estudiantes, justamente de Piero, profesor, ¿se tiene que copiar en cuaderno? No necesariamente, no exclusivamente en cuaderno. El portafolio puede ser unas hojas desprendidas, hoja papel bond, en la cual tú la puedes introducir en una carpeta. Si lo prefieres de esa manera, lo puedes hacer. Si prefieres un cuaderno, lo puedes hacer. En todo caso, tiene que ser un lugar donde tú haces tus registros. Un lugar donde tú lleves a cabo el proceso de copiar y acopiar. Entiendes a que copiar es una transcripción y acopiar es justamente la acumulación de esa transcripción. Eso lo puedes hacer en hojas independientes, que los puedes colocar en una carpeta, porque al fin y al cabo lo que me vas a enviar son fotografías de ese proceso, de copiar y acopiar. La acumulación de de todas estas copias. No necesariamente un cuaderno, tiene que quedar bien claro. Y la separata, no, la separata por lo momento no la estamos revisando, porque bueno, sería bastante dificultoso para mí. Si estuviésemos en una clase presencial, fuera bastante sencillo, porque tú me dieras la separata y entonces todas las actividades que están dentro de la separata, pues yo la podría revisar. Fuera bastante sencillo, fuera bastante sencillo. Acá se hace bastante incómodo, muy incómodo, diría yo, estar revisando la separata. Suponemos que hay un trabajo de estudio independiente, que ese trabajo de estudio independiente usted lo hace con las actividades que te indica la separata. Ahora, de algo sí no cabe la menor duda. Usted realiza las actividades de la separata y sales extremadamente bien. Con el proceso de copiar aquí y el proceso de las actividades de la separata, bueno, ahí está pues. Esa es la fórmula mágica para sacar 20. Entonces, bueno, de esta manera hemos concluido el sentido del gusto. Pasamos, vamos, ¿dónde está? Pasamos otra vez. Aquí, bueno, por lo menos está funcionando esencialmente. Hemos entonces en los especiales, hemos analizado el olfato, el gusto. Ahora vamos con la visión. Veamos si podemos... no se da. Wow. ¿Qué está pasando? Un poquito... Ajá. Entonces, en el caso de la visión, vamos a ver si esto no nos impide. Sí nos impide. De modo que tenemos que borrarlo. Se hace forzosamente borrarlo. Veamos con la visión. Se llama visión la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. También se entiende por visión toda acción de ver. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales. Existen diferentes tipos de métodos para el examen de visión. Todas estas son orientaciones de nuestra separata. Fíjate tú. El ojo es la puerta de entrada por la que ingresan los estímulos luminosos que se transforman en impulsos eléctricos gracias a unas células especializadas de la retina, que son los conos y bastones. Muy interesante esto, ¿oíste? Porque los conos y bastones es justamente esa célula donde transforma, oye bien, donde se transforma las variaciones de espectros de luz en impulsos eléctricos. Entonces, el órgano encargado de hacer esa transformación son los conos y bastones. Ahora es lo que te estaba hablando, los conos y bastones. Básicamente, aquí está. Aquí tienes lo que se llama el ojo ocular y los conos y bastones están atrás justamente de la retina. Poco a poco vamos a ir hablando sobre cómo es la formación o cómo es que nosotros llegamos a la capacidad de ver las cosas. Por lo pronto, vamos a dejar unos breves minutos para que usted realice su proceso de copiar y acopiar.
Bien, vamos a seguir viendo. Fíjate lo siguiente, esto es inspiración propia. Ya no corresponde a textos de nuestras separatas, sino, digamos, como para reforzar el texto de la separata. Los rayos de luz presentes en nuestro entorno permiten la visión. Eso está, ya lo hemos hablado anteriormente. Y los diferentes órganos del ojo son la fuente de un conjunto de mecanismos de percepción de luz. También está bastante declarado. Ay, ya. ¿Siente frío? La sierra nomás, ¿eh? Bien, vamos a seguir avanzando. El flujo luminoso es recibido primero por la iris, que ajusta el tamaño de la pupila como una función de la misma. Observa la iris, por favor, y esta es la pupila. O sea que este es como lo que llaman un zoom en las cámaras, ¿te recuerdan, no? El zoom precisamente permite ajustar la nitidez de la imagen. Eso es cuando estamos en un dispositivo, en un dispositivo electrónico, ¿no? Eso es lo que es la característica del zoom. Entonces, el iris hace precisamente eso, el ajuste y el control de la luz, porque dependiendo de la cantidad de la luz, de allí viene la visión de los objetos. Básicamente, lo primero que se hace, mira, los ojos tienen unas córneas y tienen unas pupilas. Bien, así que el haz luminoso entra justamente en ese lente que es en la córnea. Pasa a la pupila, donde el iris es justamente el controlador de la pupila, para luego ir al lente que se proyecta a la retina. Todo eso va a ocurrir. Vamos a ver, aquí empezamos, date cuenta. La luz pasa entonces a través de los medios oculares, a saber, la lente y el cuerpo vítreo. Bueno, pero antes es percibida por la córnea, que es una capa protectora. Mira, 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 mira. Esta es la capa protectora. La pupila es quien la recibe. Y de la pupila pasa al lente, que con el lente se proyecta justamente a la retina. Observa, por favor, que debe ser transparente de modo que se transmite correctamente. Entonces llega a la retina y a los fotorreceptores. Ajá. Los conos, ubicados principalmente en la retina central, mácula, son responsables de la visión del color, los detalles de forma y están asociados con la visión diurna. Los bastones, ubicados principalmente en la retina periférica, son mucho más sensibles a la luz, responsables de los contornos y movimiento de la visión. Están asociadas a una visión en la penumbre. Entonces, estimados estudiantes, lo que estoy diciendo, viene un haz de luz y el primer contacto que tiene con nuestro ojo es justamente la córnea. Aquí está. Luego de la córnea pasa a la pupila, pero esa regulación que pase a la pupila es controlada por la iris. Oye bien, es controlada por la iris, que hace que la pupila se contraiga o se dilata, dependiendo de la cantidad de luz que es recibida en su primer contacto con la córnea, siendo la córnea un órgano transparente, con la cual deja el paso de la luz. Ahora, de la pupila, que es la primera recepción al estímulo luminoso, pasa al lente, con la cual se proyecta a la retina. Y es bueno indicar lo siguiente, se proyecta en una visión inversa. Es decir, que si lo ves parado, pues entonces en la retina lo vas a ver, si lo ves, bueno, parado en el sentido de lo siguiente. Vamos a explicar un poco esto. Acá. Puede ser que nosotros apreciemos algo así de esta manera, lo vamos a ver así, muy bien. Pero en la retina, mira cómo se va a formar. En la retina va a ser lo contrario. Ah, claro. ¿Por qué, profe? Por el lente, hijo, por el lente que hace. Entonces, observa, el haz luminoso llega acá, entra en su primer contacto en la córnea, el iris controla justamente la cantidad de luz que está ingresando a la córnea para ser capturada en la pupila, con la pupila de frente,
pasa al lente y del lente se va a la pupila, quien se observa de forma inversa. Donde ocurre el equilibrio normal justamente cuando pasa a los conos y bastones y de eso al cerebro. El cerebro es quien le da justamente el sentido correcto de la situación que estamos observando. De manera que los conos y bastones, también como te estaba indicando anteriormente, son los que hacen la transformación de ese haz de luz a nervios. Y estamos hablando a nervios eléctricos que van a circular por todo el sistema nervioso, con lo cual le va a dar sentido a lo que estamos observando. Es el cerebro quien le da sentido. Observa, este conjunto de órganos transforman la luz en señales eléctricos. ¿Cuáles son ese conjunto de órganos? Conos y bastones. Y luego se envían al cerebro a través del nervio óptico. La imagen se interpreta. Ajá, ahí está todo. Bueno, de esta manera finalizamos el proceso de visión de un haz luminoso a grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Oíste? Siempre este primer acercamiento lo estamos haciendo de forma bastante superflua, no profunda ni con todos los detalles del rigor, sino superfluo. Y de eso es lo que se trata este primer acercamiento en biología humana de segundo grado, que sea de forma superflua. Entonces, estimados estudiantes, ya lo que quedan son menos de 1 minuto para finalizar esta primera sesión, la sesión A. Vamos a dejarlo que usted lo invierta en copiar. Ya pues, nos vemos a la sesión B.